Amigos, regresamos nuevamente a su noticiero de la mañana Andina al Día y esta vez para hablar de economía. El año pasado el Perú tuvo un crecimiento de 3,2, 3,3%, un crecimiento que marca la reactivación económica después de un 2023 bastante complicado. En los últimos días, el ministro José Salardi, el ministro de Economía, ha hablado de que ese crecimiento de 3 y punto podría trepar al 4%, una proyección sin duda beneficiosa y alentadora para el país. Y justamente para desmenuzar ese tema, desmenuzar cuál es el crecimiento que se avecina, estamos con José Herrera Jara, economista, decano del Colegio de Economistas de Lima. Muy buenos días, doctor Herrera. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes. Bueno, se habla de un 4% de crecimiento para el 2025. ¿Qué tan factible es esta proyección? ¿Qué debemos hacer para asegurarnos esta escala? Bien, en primer lugar, digamos que hay condiciones, inclusive externas e internas, favorables para poder tener un crecimiento mayor al que esperábamos y que estaba previsto, ¿no es cierto?, para este año, el 3,1% y demás. Sin embargo, se requiere un esfuerzo en lo que corresponde al Perú, al ministro, su equipo y los demás actores para lograrlo, porque también dependemos de las condiciones de intercambio externas, de la demanda internacional y de otros aspectos que como factores externos se espera que se mantengan estables para que lo que se prevé en el Perú se logre. Entonces, Ahora, aquí hay por algo ejemplo, así. el precio de los metales, ¿cómo se proyecta para este 2025? Se proyectan bastante buenos, no solamente el precio de los ¿Qué es lo que metales. sustenta eh, el crecimiento? Exacto, digamos ya tenemos ya un récord de los precios del oro, ¿no es cierto?, el cobre, pero también está en los precios de la agroexportación. Entonces hay dos aspectos de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Lo último ha ido repuntando, también está en crecida, de tal manera que a nivel internacional dependemos de los precios internacionales, de la demanda internacional, de que no suceda nada malo y se mantenga, digamos, hasta fin de año para asegurar, por lo menos, en esa condición. Sin embargo, en la parte interna dependemos de algunos factores también, ¿no es cierto? ¿Como cuáles, por ejemplo? Estamos cerca ya en una parte, digamos, preelectoral. Recuerde que a partir de agosto los agentes políticos se comienzan a comportar de alguna u otra manera. Y eso, dependiendo si aparecen señales positivas o negativas, podrían afectar la confianza del empresariado, de los actores privados, y eso puede hacer cambiar la senda de crecimiento que se espera, porque pueden, digamos, retraer sus inversiones, sus expectativas y la apuesta que pueden hacer. Hasta que se define el nuevo gobierno, se tenga un panorama más o menos de cómo va a evolucionar el aspecto político. Ah, ok. Ahora bien, en esta coyuntura, ¿qué tanto va a aportar este año el puerto de Chancay, que se supone que es la gran inversión realizada en los últimos años y que está concitando mucha expectativa a nivel regional? Leía la otra vez una nota de prensa de la Cámara de Comercio que había una delegación de empresarios ecuatorianos que estaban interesados en venir al Perú, evaluar el puerto de Chancay para transitar sus exportaciones por ese puerto. Ya lo decíamos, hemos venido hablando de que hay que aprovechar la oportunidad de Chancay porque los países vecinos lo van a aprovechar, ¿no es cierto? Los ecuatorianos están interesados, brasileros, colombianos, chilenos, ya están interesados en conversaciones, en actividades. Chancay, digamos, ya tiene interés de dos líneas de Panamá, inclusive de dos líneas de Chile para iniciar actividades de comercio. Chancay ya tiene actividades de comercio internacional importantes en este año, ya tiene actividad interesante de equilibrio de entrada y salida de mercancías. Entonces se viene dando ya con bastante, digamos, fluidez y se espera que siga creciendo de manera fuerte, ¿no? Ahora bien, del crecimiento macro pasemos al bolsillo de los peruanos, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría traducir este crecimiento económico en la economía familiar? Empleo, inflación, no sé. Sí, en primer lugar, cuando hay dos tipos digamos, de transmisión del crecimiento, uno macro, el que se hace con los megaproyectos, por ejemplo, mineros, los proyectos grandes,
que por su naturaleza no son, digamos, intensivos en mano de obra o en empleo, pero vía mecanismo de transmisión, de todas maneras, por servicios y por actividades correlacionadas, llegan al poblador de a pie. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que tienen mayor eslabonamiento, mayor encadenamiento para actividades de crecimiento económico nacional, regional y local, que de esa manera van llegando poco a poco a través de mayores ingresos de la población. Esta población tiene más ingresos en relación a los otros años y pueden comprar más productos, más servicios, más, digamos, pago de servicios o actividades. Eso se traduce, la demanda aumenta. ¿Y la inflación cómo se va a mantener este año? ¿Cuál es la proyección? La inflación está en caída y por lo menos está dentro del rango meta, por ahí no hay ninguna preocupación. Eso ayuda muchísimo a la confianza del sector privado y por lo tanto el modelo macro está funcionando, se espera que funcione. Otra variable es el precio del dólar, ha caído en los últimos días, ¿hasta dónde puede llegar de piso y qué salto podría dar? Se estima que puede llegar a 3.78 máximo este año, o sea, no hay preocupación por el precio del dólar en general. ¿Por qué? Porque también hay oferta de la entrada por exportación, la entrada de dólares, entonces compensa, no hay ese problema. Más bien por el lado de los paquetes anunciados por el ministro. Justamente a esa pregunta, el ministro Salardi de alguna manera fue trasladado, convocado de Proinversión, donde había hecho un excelente trabajo, al Ministerio de Economía y Finanzas para alentar la inversión, ¿no es cierto? Por supuesto. Se ha anunciado un paquete de inversiones Se ha anunciado un paquete de medidas para alentar las inversiones, se ha hablado también de una reducción de la burocratización. Es medidas muy importantes, importantes. Y ya hemos dicho desde el Colegio de Economistas de Lima que se requiere más inversión privada para impulsar y dar un salto en el crecimiento. Si nos damos cuenta históricamente, la inversión privada, digamos la inversión y el crecimiento del PBI tenía una tendencia creciente muy marcada, pero en el 2010 cambió su trayectoria y fue porque la inversión privada bajó. Y entonces ahora hay una buena lectura del ministro a impulsar la inversión privada. Y esta sí puede hacer y mover las agujas del crecimiento, ¿no? Él ha anunciado que tiene 4 adendas previstas para firmarlas antes de fiestas patrias, antes del 28 de julio. Esas adendas están asociadas con el puerto de minero de Matarani, ¿no es cierto? Ahí tiene previsto 600 millones de inversión en dólares y 1.500 millones en el tema de los aeropuertos del sur, ¿no es cierto? Arequipa, Juliaca, Cusco, Ayacucho, Puerto Maldonado. Y también con la línea de conducción del gas, ¿no? TCP, y con Cálida para la masificación. El ministro asegura que con esas inversiones se puede lograr el impulso, ¿no? Efectivamente, de darse las inversiones, vamos por la línea correcta. Vamos por la línea correcta. El tema es que hay algunos riesgos. Los riesgos están presentes en materia de proyectos. O sea, en proyectos de inversión nos hacemos propósitos para gestionar, ejecutarlos, pero en el camino pueden haber factores adversos. Por ejemplo, uno que se requiere, la firma es en julio y tenemos, claro, y tenemos solamente agosto a diciembre para lograr las ejecuciones y los impactos. O sea, el tiempo va a jugar en nuestra contra. 2, que la desregulación no es automática. Tiene un proceso y por más acelerado que se pretende, ¿no es cierto?, de todas maneras hay ciertas resistencias y se espera que el Congreso apruebe la ley que se está promoviendo para desregular. Entonces la ventanilla para el sector minero también se debe dar, ya se ha propuesto años atrás, para que sea rápido, las gestiones se haga en tiempos récords, pero como te digo, esto es la planificación, esta es la previsión. La realidad nos mostrará de que si se logra o no, o sea, ahí hay un riesgo y por otro lado el riesgo está por el lado internacional, de que no pase nada malo en los precios de los commodities, que no pase nada a nivel de las bolsas de valores internacionales, la oferta, por ejemplo, del petróleo y otras variables que puedan hacer al Perú entrar en problemas, ¿no es cierto? Porque dependemos muchísimo. De lograr este crecimiento del 4% para este año,
cómo nos coloca a nivel país en la región y sobre todo cuánto nos distancia del salto que queremos dar de un 5%, ¿no es cierto? Exacto. Que es lo que necesita el país para un desarrollo más sostenido. Sí, importante, ¿no? Nos ubicaríamos a nivel de Latinoamérica en el número 2 después de Argentina. En crecimiento sería expectante, 4% ya es para mirar, digamos, 5 absorbe la masa laboral juvenil, exactamente. y esa es la tendencia. Sin embargo, y sería muy importante porque estando en una época preelectoral, lo que le dejaría al siguiente gobierno es un panorama de optimismo. Sería excelente. Sería excelente. A trabajar muchísimo por el tema de los proyectos de inversión privadas, ¿no es cierto? Sin perder calidad. Vemos que la intención va por el lado del costo, o sea, y por el lado del tiempo. En proyectos de inversión, costo, calidad y tiempo son variables fundamentales, pero la calidad tiene que ser, o sea, la idea no es solamente gastar e invertir, la idea es que todo lo que se invierte en la infraestructura y lo que se invierta llegue a los peruanos en más calidad de servicios y mejora de calidad de vida. La inversión en la infraestructura no es el objetivo per se, es un medio para servir y mejorar la vida de los peruanos. Ahora, pasando ya a un tema laboral, aprovechando su presencia, se ha propuesto un nuevo retiro de la CTS, ¿no es cierto?, hasta diciembre. Ya se está configurando prácticamente un fondo disponible constantemente a través de determinadas leyes que lo liberalizan. ¿No sería el momento ya de pensar en un seguro de desempleo laboral en vez del CTS que tenga una mayor efectividad en la protección de los trabajadores? Y ese es uno de los riesgos de este momento, porque el Congreso de la República también puede poner en peligro el plan que se viene, ¿no es cierto? Se requiere un gobierno sólido, un gobierno que conduce, que lidera, ¿no es cierto? Pero el Congreso de la República también con miras a las próximas elecciones y probablemente hacerse reelegir ya como senadores, pueden presentarse como se presentaron en épocas anteriores el tema de las APPs, ¿no es cierto? Quiero decir las AFPs. Entonces, el retiro de las CTS, digamos, no es tan conveniente y no se debe manejar tan rápidamente. Se supone que darle dinero a la población es para gastar y para dinamizar la economía, pero también el tema del seguro de empleo es fundamental y se debe manejar mucho más responsablemente antes que con efectos o miradas políticas. Okay. Doctor Herrera, muchísimas gracias, muy amable por tu participación, unos importantes comentarios. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos nuevamente con más información aquí en Andina al Día.